Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó y luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿no me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy, pues si yo, que soy el maestro y señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento los que tengan lugar. Aquí estamos reunidos esta tarde para celebrar estas fiestas, ¿no?, del Triduo Pascual, con la preparación que se hizo, con los retiros, con la Cuaresma, con todo eso, estamos aquí. Y este es uno de los momentos también importantes, ¿no?, dentro de esta liturgia pascual que llamamos Semana Santa, los tres momentos, ¿no?, el Triduo. Y esta lectura pone especial énfasis en el ejemplo que da Jesús. Como somos tan duros de comprender las cosas, se nos dice una vez, otra vez y otra vez. Jesús, de hecho, hablaba en un lenguaje extremadamente sencillo, con parábolas, con ejemplos, para que comprendamos su mensaje. Y otras veces, pues ni siquiera hablaba, sino que actuaba, y este es uno de esos pasajes, ¿no?
La iglesia y la liturgia pone este bello texto de San Juan, hoy jueves santo, para resaltar. Fíjense, ¿qué celebramos hoy? ¿La qué va? A ver, uno solo diga. La institución de la Eucaristía, y con ello, claro, también del sacerdocio. Eso. Y para ejemplificar eso, para hacerlo en ejemplo, ¿qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué hizo? Lavar los pies a los discípulos para decirles, bueno, ustedes me llaman maestro y Señor y lo soy, pues les doy ejemplo, eso es lo que tienen que hacer. ¿Y qué significa lavar los pies? Servir a los demás, el servicio. Pero fíjense, todavía queda duro, todavía, y no solo nosotros, los apóstoles también tuvieron dificultad. Cuando llegó el turno de Simón Pedro, el Señor le dijo al Señor, Pedro, ¿sabes qué? Tú nunca me vas a lavar los pies, ¿por qué? Y Jesús le responde, bueno, si no te lavo los pies, pues no tienes que ver nada conmigo, ¿no? Fuera. Y Pedro, que tampoco entendía, bueno, y en ese caso mejor no solo los pies, las manos, la cabeza. Y Jesús dice, no es necesario, porque todo el que se ha bañado está limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. Esa palabra, si la meditamos, hay momentos en nuestra vida que nos toca también. Ustedes están limpios, aunque no todos. Bueno, se pone a lavar los pies para indicar que lo que celebramos en el altar, me voy a poner de este lado, lo que celebramos aquí es la memoria de lo que Él hizo. Se consagra, Él se hace pan, Él entrega su cuerpo, lo entrega no porque somos buenos, lo entrega porque ama a su Padre y nos ama, y luego para que nosotros hagamos lo que Él hizo. Así, no, yo no puedo consagrar, no soy sacerdote, no, para que hagamos el servicio, para lavar los pies o lavarnos los pies los unos a los otros, sirviendo, en donde pues todos los días tenemos ocasión de servir, todo el tiempo, en la casa, ahí donde estamos, en la familia, en la calle, en el trabajo, en el grupo, en la iglesia, todo el tiempo. Él nos ha dado ejemplo. Decíamos que Pedro no entendió, y yo les pregunto, ¿Pedro tenía razón en no comprender a Jesús? ¿Por qué? Porque era del mundo. Pedro, al negarse, a lo mejor alguno de nosotros habría hecho lo mismo. No, no, Señor, no me lave los pies. Bueno, la pregunta está mal planteada. La pregunta verdadera es, ¿por qué Pedro se negó? ¿Por qué qué? Porque no se sentía digno. Ajá. Esa es la clave. Pedro no quiso, porque fíjense, y este es el mensaje. Jesús pone de cabeza, así de cabeza volteado, los valores del mundo. Totalmente al revés. En el tiempo de Jesús había esa práctica de lavar los pies
a la gente que llegaba en una casa, primero porque las calles eran de tierra, todas las calles, y había mucho polvo. Y era costumbre que al llegar a una casa, pues había agua y a lavarse los pies. Dígame quiénes lavaban los pies a la gente que llegaba. Los sirvientes, más que los sirvientes, las familias, la mayoría de las familias tenían esclavos que lavaban los pies. En el mejor de los casos, un sirviente, un trabajador, alguien supuestamente en los criterios del mundo que no tiene pues mucha importancia. Un trabajo indigno, lavar los pies. Pues, ¿qué les parece? El Señor, el Hijo de Dios, el Rey, se pone a lavar los pies. Entonces, tal vez así vamos a entender a Pedro. ¿Qué es lo que estaba viendo Pedro? Pero ¿qué pasa? Tú no eres el Mesías, tú no eres el Rey, tú no eres Dios. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Por qué haces eso? Ese era lo que estaba detrás de la reacción de Pedro. ¿Por qué Dios va a hacer eso? Y él no tiene miedo, hace eso y más, sirve. Y es más, en el gesto de lavar los pies, normalmente los esclavos, a él se quitó, es más, se quitó el manto. Ahorita me voy a quitar la casulla. Se quitó el manto y se puso un delantal, ¿no? Como trabajador, se puso una bata, como se llame, a lavar los pies. Fíjense, Dios se quita la ropa de dignidad, digamos, y se pone la ropa del servidor. No le importa ser esclavo, servidor, como se llame, no le importa. A nosotros nos escandaliza, a Pedro le escandalizaba, a todos le escandalizaba, a él no. Y es más, y terminamos con eso, muchos dicen, los teólogos, en el gesto de lavar los pies, Dios se arrodilla delante de los discípulos, es decir, se arrodilla delante del hombre. No al revés, nosotros tenemos que arrodillarnos ante Él. El Jueves Santo, Él se arrodilla para lavar los pies. Dígame, ¿no es escandaloso eso? Bueno, es una manera de decir, es maravilloso. Es poner los valores totalmente al revés. Es tumbar los valores del mundo. Y entonces en la fe, quien se crea importante está mal, según el Evangelio. Quien se crea más que los demás, porque yo soy no sé qué, el papá, el jefe, yo soy el responsable, yo soy el párroco, no, está mal. Porque quien tiene una responsabilidad, al contrario, tiene que asemejarse más y más al Señor, servir. Entonces pone de cabeza nuestros valores. Pues pidámosle a Él pues, que hagamos un examen pues, de conciencia, cómo estamos sirviendo, cómo nos creemos importantes. Hay roles, en la sociedad hay roles. Algunos son X, responsable, jefe, pero eso no significa nada. Eso es una tarea. En el fondo somos iguales y debemos servirnos unos a otros. Eso es lo que quiere el Señor. Servirnos. Y Dios arrodillado delante de nosotros. También para decir el hombre, no solo Dios, el hombre también tiene algo de Dios. Tiene que reconocer eso, tiene que reconocer que tiene una dignidad, tiene que respetar eso. Pues pidamos a Él que nos ayude en esta fiesta a admirar eso, a no escandalizarnos como Pedro. Claro que cuesta, servir cuesta. Y por eso preferimos ser jefes a la manera del mundo. Haga esto, solo mandar. En la fe no es así. Es dar ejemplo,
y pidamos a Él pues que nos ayude a comprender este bello mensaje. Amén.